Seguimos con nuestro estudio de Gálatas y les mandé un mapa al grupo el día de hoy en la mañana. Es un mapa que nos da ahí en el grupo de Palabra Fiel. Nos da un panorama de todo lo que involucra lo que estamos estudiando. Tanto los viajes de Pablo, en este caso Bernabé, que estudiamos con Víctor la semana pasada. El libro de Gálatas, ¿verdad? Que en ese primer viaje misionero son las pequeñas iglesias Iconio, Derbe, Listra, Antioquía, que Pablo visita. Esa es la iglesia, o son las iglesias de Galacia a las que les escribe esta carta que estamos estudiando. También les comparto que en estos jueves tenemos ya creo que 4 o 5 reuniones, también conectamos temprano a las 7 de la mañana los jueves con un grupo de hermanos, hermanos aquí en la iglesia, para estudiar juntos y seguir este proceso de pedirle al Señor que nos dé dirección respecto a estas verdades, que toda la iglesia estemos en unidad de fe, de verdades, creciendo sobre el mismo fundamento, creciendo en los mismos fundamentos, y que veamos cómo Dios usa a esta pequeña iglesia, a cada familia, a cada matrimonio, no solamente aquí adentro, pero también hacia afuera, como vemos que está sucediendo también con los migrantes, con el centro de adicción, en la cárcel y seguramente en muchos lugares más donde cada uno de ustedes está presente. Para estudiar este libro de Gálatas, en esta sección que continúa, quiero que abramos, les invito a abrir el libro de Hechos en el capítulo 13, Hechos 13, que fue el texto que les mandé el día de ayer. Y piensen en esto, en el mapa que les mandé, nos va a ayudar como a asociar ideas o asociar cosas. Piensen en este primer viaje misionero que fue el mapa que les mandé, que es a las iglesias de Galacia. Piensen en la idea de dos Antioquías, ¿sí? ¿Alguien se recuerda qué nombre o dónde estaban ubicadas estas dos Antioquías que hemos platicado, que hemos mencionado? Una Antioquía, ¿cómo se les denomina, cómo se les llama, en qué regiones están estas dos ciudades llamadas Antioquías? Antioquía de Siria, que está al norte de Jerusalén, ¿verdad? Y la otra Antioquía, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿De qué región está? ¿Alguien? Pisidia. Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Ahí los pueden ver en el mapa, ¿sí? Yo creo que, si por alguna razón creo que nos gusta estar reunidos y nos gusta venir los domingos, es porque creo que nos gusta estudiar, pues nos gusta estudiar, escudriñar, preguntar, aprender, ¿verdad? Y creo que esta mañana hay buenas oportunidades para aprender. Nos vamos a tomar algún tiempo para memorizar algunas cosas, pero en este primer viaje, la iglesia de Antioquía, que era la segunda iglesia más importante en el primer siglo o en los primeros años de la iglesia, la iglesia principal donde nació, donde llegó el Espíritu a los discípulos, es en Jerusalén, ¿verdad? La segunda iglesia más importante al norte es Antioquía de Siria. En esa iglesia fue donde Bernabé y Pablo sirvieron en sus primeros años también, donde Pablo aprendió, creció, fue discipulado, convivió con los hermanos ahí. Y esa iglesia de Antioquía de Siria fue donde el Espíritu Santo impulsó a la iglesia para enviar a Pablo y a Bernabé para este primer viaje misionero. Nosotros conocemos mucho de la historia, lo que vemos en la Biblia, muchos de los detalles o los relatos, ¿verdad?, que Lucas nos comparte, ¿sí? Pero piensen en ese momento de la iglesia, una iglesia mayormente de gentiles, ¿verdad?
iglesia de Antioquía de Siria, mayormente de gentiles, desconociendo qué va a pasar, desconociendo qué va a suceder, pero confiando en la dirección del Espíritu Santo, que les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Vemos que este ministerio, los ministerios o las obras de compartir el Evangelio son exclusivamente dirigidas, planeadas, financiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve o se mueve en medio de la iglesia para hacer estas cosas, ¿sí? Y no es para exaltación de la iglesia de Antioquía, sino es para la conversión a través del Evangelio a cientos y miles de personas. Ese Evangelio que empezó en Jerusalén y que después alcanzó a la pequeña iglesia de Antioquía de Siria, fue la puerta para el Evangelio predicado a los gentiles que nos ha alcanzado hasta nosotros. Vean qué bendición tuvo esa pequeña iglesia de Antioquía, confiar en la obra del Espíritu y enviar con la provisión necesaria a Pablo o Saulo y Bernabé para ese primer viaje, ir a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, en ese primer viaje, por eso menciono las dos Antioquías, porque la primera Antioquía de Siria es la Antioquía que envía a este par de hermanos, ¿verdad? La Antioquía de Pisidia, que lo ven ahí en el mapa, en el punto alto de ese primer viaje, Pablo va y Bernabé van a Chipre y luego no me acuerdo el orden, pero es Listra, Derbe, Iconio, y llegan a Antioquía. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ubican? Antioquía de Pisidia. En esa Antioquía de Pisidia es donde Pablo y Bernabé están en el capítulo 13 de Hechos. Y vamos a destacar ahí varias cosas que ya mencionamos hace unas semanas. Vean ahí en 13:13, Hechos 13:13. ¿Ya lo tienen? Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, entre ellos Bernabé, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Sí? Es decir, Juan Marcos no llegó a Antioquía. El 14 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Sí? No llegaron a ser protagonistas, sino llegaron y se sentaron para escuchar la lectura del rollo de las Escrituras. Juan Marcos ya no llegó a Antioquía, ¿sí? Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, ya no llegó a Antioquía. No sabemos las razones por las que se regresó, no sabemos. Extrañaba a su mamá, extrañaba su cama, las gorditas de su mamá, decía Víctor, las tortillas calientes, no sabemos, le dio temor, no sabemos qué es lo que pasó. Seguramente era un joven y decidió regresarse. Esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Llegaron a la sinagoga, Antioquía de Pisidia. Vean el versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo y a Bernabé: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Sí? ¿Qué estará pasando por la mente de Pablo, por lo menos, cuando se abre el rollo, los rollos y leen la ley y los profetas? ¿Qué creen que esté pasando por la mente de Pablo? Es muy fácil saberlo. ¿Cómo lo conecta? ¿Cómo lo conecta con Cristo? ¿De quién más está hablando sino de Cristo? Entonces qué oportunidad para conectar la ley y los profetas con Jesús el Cristo, ¿verdad? Eso seguramente ha de haber pasado por la mente de Pablo, porque enseguida les dicen: oigan hermanos, ¿quieren decir algo? Acuérdense que Bernabé era levita, ¿sí? Era descendiente de la tribu que servían en el templo. Y él, como levita, seguramente tenía oportunidades para también hablar o leer o compartir.
algo que decir, como invitaron a Pablo. Y Pablo, como buen fariseo también, conocedor de la ley, sin duda iba a tomar esa oportunidad. Pero les dice, después de la lectura, los principales de la sinagoga, en Antioquía de Pisidia, que es una ciudad alejada, y la sinagoga o la religión judía, vean cómo se ha extendido hasta allá, ¿sí? La religión judía también tiene sus misioneros, por decir, o la extensión para llevar la religión hasta ese punto de Antioquía de Pisidia. Donde vaya la ley y los profetas, ¿sí? Pablo encuentra una oportunidad para hablar acerca de Jesucristo, porque la ley y los profetas hablan de mí, dijo Jesús en el camino a Emaús. Y entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, y este discurso dura llega hasta el capítulo, hasta el versículo 41, ¿sí? El pequeño o el breve discurso de Pablo, la predicación de Pablo en medio de la sinagoga a los judíos, va del versículo 16 hasta el 41. Ahora, para no leer todo el texto, habíamos visto que en toda esta predicación, Pablo les comparte el Evangelio resaltando 6 puntos. Comparte el Evangelio resaltando 6 puntos. Ustedes ya conocen la respuesta también. Cuando Pablo predica a los judíos, ¿con qué comienza? ¿Con qué tipo de frases comienza cuando Pablo... Nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, se va a la historia de los judíos. Abraham, David, Moisés, ¿verdad? Y toda esa historia, el relato, la ley y los profetas, conocida por los judíos en la sinagoga, lo concluye o lo trae a Jesús el Mesías, ¿verdad? Entonces aquí eso es lo que exactamente Pablo hace. Comienza su discurso y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, ese es versículo 17, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazos levantados sacó de ella, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Luego, en el 21, luego les pidió rey, Dios le dio a Saúl. 22, quitado se levantó por rey a David. 23, de la ascendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Es decir, se va a la historia conocida por los israelitas y lo conecta con todo lo que ellos conocen y les dice, aquí está Jesús, este es el Mesías prometido, ¿sí? Cuando Pablo habla acerca de Jesús, vean lo que les dice en el versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, ¿sí? En toda esta historia, ley y profetas, les voy a anunciar el evangelio, ¿sí? Las buenas noticias que hay aquí escondidas. Lo que había dicho anteriormente en el versículo 28, dice, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. ¿Sí? Esa es historia conocida, si no era tan conocido el tema de Jesús levantado de los muertos, bueno, ahora se los está compartiendo. Vamos a memorizar o vean estos 6 puntos del evangelio que predica Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. El primero, habíamos dicho que es este Jesús, que Dios levantó como descendiente de David, fue muerto, pero resucitó. Esa es la primera verdad del evangelio, ¿sí? Con más o menos detalles, pero este Jesús es muerto y Dios le resucitó de los muertos. Jesús muerto, sepultado y resucitado. Esa es la primera parte, ¿sí? La segunda, el segundo punto, en el versículo 38. ¿Alguien quiere leer el 38 en voz alta para todos? Porque
tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Número 2, perdón de pecados. ¿Sí? Súper relevante. Solamente en Jesús, perdón de pecados. Y conocemos más detalles de eso, que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y lo conectamos con Isaías. Número 2, perdón de pecados en él. Número 3, ¿alguien lee 39, por favor? Que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está 3 y 4. El 3 es, nadie puede ser justificado por la ley. ¿Sí? Dice, porque todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. El número 3 es, nadie es justificado por las obras de la ley. No es posible, porque ese no es el propósito de la ley. Más adelantito Gálatas nos va a explicar ese punto. ¿Sí? Vamos a repetir. Les invito a que lo traten de memorizar, memorícenlo. Número 1 del Evangelio en Antioquía de Pisidia es Jesús fue muerto y resucitado. ¿Sí? Número 2, en él hay perdón de pecados. Cualquier cosa, por grave que sea, que el ser humano haya hecho, ¿sí? Cualquier violación de la ley de Dios, desobediencia, ofensa, por más grave que haya sido o perversa, ¿sí? En Jesús hay perdón de pecados. Número 3, por medio de la ley nadie es justificado. La ley no es su propósito que el hombre sea obediente y Dios le dé un palomazo de justificado, aceptado porque cumplió la ley. Eso no es posible. Número 4, ahí en el versículo 39, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? La justicia viene por fe. Es justificado todo aquel que cree. ¿Alguien puede decir de memoria estos 4 puntos? ¿Quién quiere levantar la mano y decirlo? No hay regalo ni Biblia, pero hay. Víctor, número 1. Unos lentes del 2. Número 1, que Jesús es muerto, sepultado y resucitado. Número 2. Número 2, que en él hay que Jesús hay perdón de pecados. En él hay perdón de pecados. Número 3. Que la justificación no es por la ley. Ajá. 4, la justificación es por la fe. Por la fe. ¿Alguien más quiere memorizarlo de este lado? ¿Arsen? Muerte, resucitado. En él hay perdón de pecados. ¿No? Ok, ese fue el mensaje que Pablo predicó ahí en la sinagoga. ¿Sí? Y termina en el capítulo, en el versículo 41. Habla de mirad, oh menospreciadores, asombrados. Menciona un texto del Antiguo Testamento, del Salmos, obra que no creíste, si alguien nos contare. En el 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablaran estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, aquí es el 5º punto acerca del Evangelio, o posterior a creer o posterior a ser justificado por la fe, vienen estos, el punto 5 y el punto 6. El punto 5 es, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ese es el 5º punto. ¿Sí? El creyente o la persona que ya creyó en ser justificado por el pago de Jesucristo, ¿verdad? Él pagó por mis pecados, soy justificado delante de Dios por la fe. Pablo les dice, ok, ahora persevera en la gracia, persevera en la gracia. Esta salvación se te dio no por obras, sino por fe y por gracia,
Es un regalo de Dios porque en Jesús se cargó el pecado de todos nosotros. Es un regalo y tú lo aceptas por fe, lo crees. Persevera en la gracia. ¿Sí? Ahora que quieres juntarte, que quieres regresar, que quieres aprender, que quieres escuchar más, ¿sí? Que has nacido espiritualmente, persevera en la gracia. Ese es el quinto punto del Evangelio. ¿Sí? Y el sexto punto del Evangelio, como consecuencia, como fruto de perseverar en la gracia, está en el versículo 52. ¿Alguien lo quiere leer para todos? Ahí el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra forma de tener gozo y llenura del Espíritu Santo con su fruto, la vida cristiana que agrada a Dios, el Espíritu Santo a nosotros. Pablo a ese punto nos va a llevar un poquito más adelantito en Gálatas. ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que las personas ven en ti del Espíritu Santo o la vida de Cristo en ti? ¿Qué es lo que las personas ven en ti? Entonces, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí están los 6 puntos que Pablo predicó, que Bernabé escuchó y supo, que no era desconocido para él. Y los repito, Jesús murió y resucitó, en él hay perdón de pecados, el hombre no es justificado por la ley de Moisés, es justificado por la fe en Jesucristo. Te persuado o te invito, te persuado a perseverar en la gracia, y entonces lo que vamos a ver es, vas a estar lleno de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces todo esto lo podemos conectar o sintetizar en las palabras que les dije. 2 Antioquías. La pequeña iglesia Antioquía de Siria, que envía a Pablo y Bernabé a lo desconocido, pero cargados con el mensaje del Evangelio. Y Antioquía de Pisidia, donde Pablo y Bernabé, ya no llega Marcos, y predican en la sinagoga, basados en la ley y los profetas, el Evangelio de este Jesucristo, en 6 puntos. ¿Sí? En 6 puntos, considerando perseverar en la gracia. Y lo que vemos es gozo. ¿Sí? El gozo yo creo que tiene que ver también con libre de culpa, encontrar un propósito en tu vida, descargado de cosas del pasado, tener esperanza en lo que viene, en lo que Dios está haciendo. Hay muchas cosas que te traen gozo y descanso, pues el Espíritu Santo en tu vida. Y eso estaba viviendo la iglesia en Antioquía de Pisidia, 2 Antioquías. Luego, la semana pasada, Víctor nos compartió acerca de Bernabé, ¿sí? Cuando en Gálatas leemos que allí en Antioquía de Siria, la iglesia enviadora, está Pablo y Bernabé, y tiene una visita de Pedro. Pedro llega a visitarlos de acá de Jerusalén. Pedro llega a visitarlos. Cuando Pedro llega a visitarlos, está comiendo, compartiendo con todos los hermanos gentiles, ¿sí? Con los que antes, recordamos lo que les dijo a los de Cornelio y su familia. Ustedes saben que para mí es abominación estar con ustedes, pero vengo a hablarles del Evangelio porque Dios me mandó. ¿Sí? Digo, no creo que haya tenido mala actitud, sino ustedes saben que para un judío es abominación estar aquí y comer con ustedes. Sí, pero ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Ese es el Evangelio también. Y con ese corazón y esa actitud es que Pedro llega a Antioquía de Siria y está comiendo y compartiendo con los hermanos gentiles, con la iglesia. Pero Pablo nos relata que cuando llega otro grupo de Jerusalén, enviados por Santiago, por Jacobo, el medio hermano de Jesús, que era un pilar judío en la iglesia de Jerusalén,
cuando llegan estos hermanos, ellos perciben alguna actitud, alguna mirada, alguna, no sé, alguna supervisión, a lo mejor alguna presión de su presencia, ¿sí? Y dice Pablo, hasta Pedro, ¿sí? Lo tuve que enfrentar porque era de condenar por la hipocresía, ¿sí? Porque antes convivía con todos y ahora llegan estos visitantes de Jerusalén y se retrae y ya no come con ellos porque según ahora guarda como judío su conducta y no se quiere contaminar. Dice, era de condenar y por eso lo reprendí, ¿verdad? Vamos a regresar ahí a Gálatas 2. Les invito allá a Gálatas 2. Era de condenar. Y el título de esta mañana que les compartí el día de ayer viene de este versículo 13, Gálatas 2:13. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Víctor nos compartió la semana pasada acerca de Bernabé, su origen, cómo le llamaban, qué características tenía, dónde interviene, cuántas veces es mencionado o dónde es mencionado. Un resumen muy rápido acerca de Bernabé es el registro bíblico de Bernabé. Se le menciona primera vez en Hechos 4, su nombre real es José. Su origen es de Chipre, la isla que está en ese primer viaje misionero, ahí se ve la isla de Chipre. Él era originario de ahí, era levita, descendiente israelita de los levitas, de la tribu de Leví. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, nos indica que él vendió su heredad, o una heredad, y la trajo a los apóstoles, ¿sí? Esa es como que la primera vez que aparece Bernabé ahí en la Biblia, y se le relaciona con un acto de generosidad, de ayuda, de vaciarse a sí mismo, de pensar menos en, no sé si en el futuro o en las cosas materiales, y más pensar en ayudar a las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Pero se le cambió el nombre. Los hermanos, por lo que veían en Bernabé, ya no le llamaban José, sino le llamaban hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. Y nos decía Víctor la semana pasada, consolación es paracleto, la palabra paracleto, que es la misma palabra que se usa acerca del Espíritu Santo. Él es el consolador. Entonces vean cómo podemos conectar lo que la gente en Jerusalén veía en Bernabé. La gente veía en Bernabé un hermano lleno del Espíritu Santo que Dios usaba para consolar, para animar, para refrescar el ánimo. Y una de las formas que Dios usó en Bernabé para alentar a los hermanos fue vender su heredad, ¿sí? Una heredad seguramente es algo muy valioso, quizá no solamente por el valor monetario o lo que se puede hacer con él, pero también por el valor familiar o de estimación, porque era la heredad de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, y ahí está, y nos los dejaron, hay que cuidarlo, ¿sí? Pero en el libro de Hechos, otra cosa que me llama la atención aquí al margen, es que los apóstoles no hicieron un llamado a recaudar fondos, ¿sí? Por eso les digo que el financiamiento para la obra, para alcanzar a los perdidos o a otras personas con el Evangelio, no tiene que ver con un plan financiero de la iglesia. Yo creo que sí se puede hacer, sí se puede planear, hay que hacer planes, pero me refiero a la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? No fue un plan financiero de los apóstoles. A ver, levanten la mano los que tengan una heredad y ahora necesitan venderla porque requerimos tal recurso para moverlo aquí, hacer esto y mandar a tal. Sino es algo que Dios puso en lo personal, en lo oculto, ahí en el corazón de Bernabé,
y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Y qué responsabilidad para los apóstoles también de manejar este recurso con integridad, con la gente confía en ellos para manejar estos recursos íntegros para el uso que se les destinaba. Otra forma que le llama a Bernabé, no solamente es hijo de consolación, pero también le llama a la Biblia, es un varón bueno, ¿sí? Ustedes conocen varones buenos. Sabemos que la bondad no viene de nosotros, pero que alguien se refiere a alguien como es una buena persona, pues no se percibe maldad en lo que habla, en su actitud. Vemos que es bondadoso, pues se ve la bondad en esa persona, ¿sí? Dice lleno del Espíritu, también le llama la Biblia a Bernabé, lleno de fe. Y luego dice que en Antioquía había maestros y profetas, y dice entre ellos Bernabé. Vean ¿cómo le podemos decir? ¿Qué tamaño, qué medida de esta persona? ¿Sí? Hijo de consolación, o persona en la que vemos el Espíritu, varón bueno, lleno del Espíritu, lleno de fe, maestro de la Escritura, profeta. 28 veces se menciona a Bernabé en la Biblia. 28 veces se menciona a Bernabé en la Biblia. 23 de ellas en el libro de Hechos. El compañero de Pablo estaba en Jerusalén en los primeros capítulos. Y 5 veces en las cartas de Pablo. Pablo lo menciona a Bernabé 5 veces. ¿Sí? 28 en total. Continúo con Bernabé. Podemos resumirlo en estos puntos. Pongan atención. Lo que vemos en el registro bíblico acerca de Bernabé es que es hijo de consolación, varón bueno, lleno del Espíritu, lleno de fe, maestro, profeta. Lo primero que hace es vender su heredad para traer el precio total, no como Ananías y Zafira, que viene enseguida, que guardaron una parte y dijeron, este es todo lo que trajimos, pero ocultaron. Bernabé dio todo. Esa fue la primera cosa. Vende su heredad. Número 2, cuando Pablo, los judíos querían matarlo, los gentiles querían matarlo, se acercaba con la iglesia lo rechazaba porque dudaban que fuese realmente cristiano. Bernabé, Dios lo usó a Bernabé para traer a Pablo con los discípulos. Era una persona confiable. Los apóstoles confiaban en Bernabé y Bernabé trajo a Pablo con la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? ¿Ya los estoy aburriendo? No. ¿Vamos bien? Luego 3, por alguna razón, Saulo se regresó acá a Tarso, a su ciudad natal, en Hechos 11. Bernabé va hasta Tarso, no sé qué dialogan, no sé por qué, pero va a Tarso y lo trae otra vez a Antioquía, ¿sí? A Pablo. Eso es capítulo 11. Luego, allí en Antioquía de Siria, el primer ministerio hacia afuera que aparece registrado es que la iglesia le pide a Bernabé, a Saulo y al joven Marcos que vayan a entregar un donativo a la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Esa es la cuarta mención. Y entonces va Bernabé, Saulo y el joven Juan Marcos, también de confianza, corriendo peligros porque llevan recursos en un viaje quizá difícil de Antioquía de Siria a Jerusalén. ¿Sí? Ese es un ministerio que ellos hacen, un servicio. Y luego, ahí en Antioquía, el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que los he llamado. Se jalan a Marcos, van en el capítulo 13 a su primer viaje, que ustedes tienen el mapa. La otra mención en Hechos 15 es que Bernabé está en el concilio junto con Pablo, Tito, que llegan de visita. Ya hemos hablado mucho acerca de Hechos 15, el concilio, y se encuentran con Jacobo, Juan, Pedro, los fariseos que estaban acusando y que querían que se circuncidaran.
tienen este diálogo y al final se estrechan la mano, diciendo que estamos de acuerdo que el evangelio que ustedes predican a los gentiles es por fe y por gracia, el que Pedro y nosotros predicamos a los judíos es por fe y por gracia, ¿de acuerdo? Vamos, solamente acuérdense de ayudar a los pobres. Bernabé está presente ahí. El siguiente evento en Hechos 15 es el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Sí, Pablo dice, listo, vámonos, vamos a regresar a las iglesias que hemos visitado. Vámonos, Bernabé. Y Bernabé, es que vamos a llevar a Marcos otra vez. Digo, no sé cómo haya sido el tono ni nada, pero Bernabé quiere llevar a Marcos. Pablo le dice, no creo que sea buena idea, porque acuérdate que él se regresó, nos dejó. Tampoco creo que haya sido como que en malas actitudes, yo pienso, porque Bernabé es un hermano maduro, lleno de fe, del Espíritu Santo, y mi percepción es de que cuando Pablo no quiso llevar, quizá con sus propias razones correctas, a Juan Marcos, enfocado quizá en el viaje del proceso, en el discipulado, en el ánimo del grupo, en lo que van a hacer cada uno, en las almas que van a ganar allá. Dice, sería mejor no llevar a Juan Marcos y Bernabé, ¿no? Yo creo que sí es bueno. Llegaron a tal desacuerdo que entonces se separaron. Pienso que Bernabé está pensando en el joven Marcos, en el sentido de su corazón, de decir, yo prefiero, o mi opción, si tengo dos opciones, y mi primera opción es dejar al joven Juan Marcos e irme a ganar almas, y la segunda opción es dejar ese ministerio en manos de Pablo y otros buenos hermanos y discipular aquí a Juan Marcos, porque lo veo frágil, lo veo necesitado. Vean el corazón de Bernabé, ¿sí? No creo que sea correcto o justo juzgarlo equivocadamente ni a Pablo ni a Bernabé, sino creo que por estas características de Bernabé, de evitar conflicto, conciliador, confiable, que le gusta o quiere ayudar a las personas realmente, es por eso que él toma la decisión de enfocarse en Juan Marcos. Y creo que esa decisión fue correcta por la vida y el corazón de Juan Marcos, por un individuo. El corazón de Bernabé está sobre un individuo. Y más adelante Pablo mismo da testimonio, dice, traigan a Juan Marcos porque es útil para el ministerio. Y Dios usa a Juan Marcos para escribir el cuarto evangelio, el tercer evangelio que también tenemos registrado. Bueno, y la última mención que tenemos de Bernabé es aquí en Gálatas 2. Toda esta historia es para venir a Bernabé. Este Bernabé, Pablo se refiere a él, dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sí? Ahora, me paro aquí. No abundan muchos detalles, pero dice que Bernabé fue asociado, o es como si esa palabra arrastrado, significa tomar un bando, como asociarse con, ¿sí? Como Bernabé está aquí, con quien, no es que le hayan preguntado, pero es hacia dónde te inclinas, hacia Pablo y su libertad y la gracia que tiene, o te inclinas hacia Pedro y hacia Jacobo y a los que están. Entonces es como que se fue inclinando, fue arrastrándose hacia el lado de los que estaban actuando simuladamente y con hipocresía, separándose de los gentiles. ¿Sí? Tengo algunas preguntas aquí para ustedes. ¿Por qué creen que Bernabé actuó de esta manera? O sea, un hombre con estas características que ya estudiamos, ¿qué le pasó? Pues, ¿por qué Bernabé perdió el piso? Tuvo un momento como de duda, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué piensan? ¿Algún pensamiento? De Pedro tal vez podríamos esperarlo, ¿verdad? Digo, Pedro ha ido al máximo a dar su vida por el evangelio conocido, a todo lo que da al 100%, ¿sí? No hay reclamo, no hay duda de él, de su entrega, de su fe, de su transformación, de tener a Jesucristo como su Señor.
Pero ya conocemos a Pedro, pues. Impulsivo, que habla pronto, habla rápido antes de pensar. Ya conocemos al Pedro de los evangelios. Y podríamos decir, bueno, o sea, Pedro, entiendo que a lo mejor, ¿no? Y fue arrastrado por la hipocresía. Pero Bernabé arrastrado por la hipocresía, ¿algún pensamiento? Pacificador. De repente, pues eso te puede llevar como a ser permisivo. Permisivo, tal vez tenía el don de misericordia y se inclina más por las personas que por la verdad, decíamos el jueves. Pues no era permisivo, era siendo permisivo con ese tipo de cosas, pues, para no entrar en conflicto. Para no entrar en conflicto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra observación? Si no, miren, todo esto Pablo lo está registrando, guiado por Dios, para nuestro aprendizaje, para que veamos el cuadro completo de estas cosas. Acuérdense que Pablo inicia con mucha intensidad el libro de Gálatas. Sí, dice, estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto se hayan alejado del Dios que los llamó, de las tinieblas a la luz, del mundo perdido. Dice, se han apartado del Evangelio, no es que haya otro. Y dice, si aún yo o nosotros o un ángel del cielo viene a predicarles otra cosa que ya les hemos anunciado, los 6 puntos, es lo que Pablo predicó a los Gálatas, sea maldito, esté bajo maldición de Dios. Y aquí Pablo está dando a entender que si aún Pedro viene y les predica otro evangelio de estos 6 puntos, cuidado porque también está en riesgo de ser bajo maldición de Dios. ¿Sí? Pablo está llegando a comentar, Pedro era de condenar, era de reprender, no estaba bajo maldición, pero si aún Pedro viniera con otro evangelio, estaría en la misma posición. Y aún Bernabé, si viniera, mi gran compañero, amado hermano, que hemos pasado días, noches, viajes juntos, predicando, si aún él viniera a predicar un evangelio, también estaría en ese riesgo de estar bajo maldición. Vean a Pablo lo que está diciendo, ¿sí? Por eso Pablo está siendo como que tajante, porque no hay margen para predicar otra cosa del evangelio que ya habló en Antioquía de Pisidia, 6 puntos. No hay margen, no hay otra, no hay secciones A o B o alternas a cada una de estas cosas que él predicó y que sucedieron en la iglesia. ¿Hasta aquí voy bien? Otra cosa que nos muestra esto que sucedió con Pablo y Bernabé es que muestra nuestra debilidad, muestra nuestra fragilidad humana, ¿sí? No estamos exentos. ¿Vale? Tenía miedo de los de la circuncisión. Mi pregunta la otra vez fue, ¿cuándo han visto a Pedro tener miedo de una persona? Tuvo miedo del mar, tuvo miedo de las olas, puede tener miedo de otras cosas, pero miedo a alguien, no lo vemos él con aplomos y que le tienen las piernas cuando está predicando y cuando está delante del concilio. Y ahora le da miedo los de la circuncisión. Muestra nuestra debilidad, muestra nuestra necesidad, ¿sí? de confiar plenamente y perseverar solamente en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia. La parte de la salvación creo que está cubierta. Ahí confiamos, ahí tenemos seguridad de salvación, pero ¿qué tal el perseverar en la gracia? El 5.º punto. Y el fruto de esa gracia que es el gozo y el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Ahí es donde no podemos hacerlo solos, donde no podemos hacerlo por las obras de la ley. Tenemos que perseverar en la gracia.
Ninguno de nosotros no podemos confiar en la carne ni en nosotros mismos. Y la vida cristiana, tu vida joven, niño, adulto, mamá, señora, abuelo, abuela, tu vida cristiana, perseverar en la gracia es confiar en Él cada día, confiar en Él en cada momento. No te puedes descuidar, no puedes bajar la guardia, porque en el momento que bajas la guardia, la carne está ahí presente para hacer de las suyas. ¿Sí? Si te has preguntado en algunos casos que a veces son conocidos o a veces son motivos de tristeza y de desaliento y de divisiones en las iglesias, ¿por qué el pastor al que tanto admiro, al que tanto admiré, el cual fue tanta bendición con su predicación, con lo que Dios hacía en su vida, por qué dejó a su esposa y se fue con la joven del coro? Bueno, yo no estoy hablando de alguien en particular, pero ¿ya te recordó alguien? ¿Por qué este matrimonio que era tanto de bendición? Y pues, yo he escuchado historias pues, de algunos de ustedes también y otras. Es que este matrimonio nos discipuló, pues, y ahora no, pues se divorciaron, sus hijos están perdidos. Historias tristes, pues la pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Si eran creyentes, si nacieron de nuevo, ¿habrán perdido la salvación? ¿Qué pasó con su vida cristiana? ¿Por qué? La respuesta a esas interrogantes nos las da Pablo en el libro de Gálatas. Nos explica con manzanas. En el capítulo 3, cuando iniciemos, que Oscar nos va a compartir, va a empezar a desglosar todo este tema en cosas muy prácticas, doctrinales, pero también prácticas. Pablo les dijo, cuando vi que Pedro y Bernabé no andaban conforme a la verdad del Evangelio, ¿sí? No solamente el Evangelio para salvación, sino perseverar en la gracia y el gozo llenos del Espíritu, dice, los reprendí delante de todos. Qué momento tan más tenso y tan más, no sé, emotivo, a lo mejor serio, eso es un asunto serio. También en este relato descubrimos dos verdades, ya voy rumbo al final. La primera verdad es el poder o el peso que tiene la tradición y la ley en ese momento, ¿sí? Acuérdense que Bernabé era levita, Pedro era judío, ¿sí? Y todos los judíos vienen de siglos de tradición de guardar la ley, de ritos, de descansar el sábado, de no hacer tal cosas, de hacer tal cosas, de vestirte de tal forma, de traer tal ofrenda en tal día, de presentarte de tal forma, fiestas aquí, o sea, es una cultura, ¿sí? Que desde niños lo traen ya en la educación. ¿Sí me explico? La religión judía la tenían desde la niñez de su educación, fueron formados en la religión judía. ¿Sí? Y eso tiene un peso muy fuerte, muy poderoso. Tal vez los que visitaron de Jerusalén no dijeron nada, pero ahí estaban, y tan solo su presencia, estar ahí, es como, oh, ya nos cayó la ley, ya están observándonos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Vale? Imponía su presencia, no dice que hayan dicho nada, ni que hayan enseñado nada, pero la presencia de alguien que representa quizá la ley o la tradición, la observación de alguien, es muy pesado. ¿Sí? Era una regla de vida desde la educación. La religión judía, al guardar la ley y el respeto por Moisés, está en la cosmovisión, está en la forma en que ves la vida. ¿Sí? ¿Cómo ves la vida? Y tú ubicado en esa cosmovisión, en ese escenario de la religión judía, todavía pesa en la vida de Bernabé y de Pedro. Nosotros como cristianos, la iglesia cristiana a través de los años, también tenemos nuestras tradiciones, ¿sí? Nuestras propias tradiciones.
tenemos nuestras leyes, entre comillas, y a veces tratamos de imponerlas a otros, vivir de acuerdo a ellas, ¿sí? Podríamos mencionar muchas cosas que se hacen, institucionalizan, a veces innecesariamente las cosas. La vida de la iglesia se hace rígida o se hace que estés a la vista de todos, ¿sí? Luego podemos abundar un poquito más la próxima semana, pero la hipocresía nace de ese asunto. La hipocresía nace de eso, de lo que la ley te está viendo y la forma en que te comportas para estar bien con la ley, ¿sí? Pero no estando la ley presente, entonces actúas de otra manera. En la primera carta de Pedro, él indica que la hipocresía es una obra de la carne. Dice, desechen la hipocresía, la mentira, el engaño. Eso no es correcto, eso deséchenlo, y incluye ahí la hipocresía. La hipocresía es hypocrisis, la palabra en griego. La hipocresía es un fruto de la carne. El mal que mora en mí. Cuando alguien está sin Cristo, no ha nacido de nuevo, solamente vive la vida de su alma, ¿sí? En lo que piensa, la mente, que es el centro de control de la conducta y de la voluntad, los sentimientos y la voluntad, ¿sí? El espíritu está muerto, no hay vida espiritual, sino el ser humano vive la vida del alma sin Cristo. Cuando alguien escucha el Evangelio y cree que sus pecados son perdonados, nace de nuevo, su Espíritu Santo su espíritu es conectado con el Espíritu de Dios y tiene un espíritu vivo, ¿sí? Ahora vive para con Dios. Y el Espíritu Santo, lo que hacía en la vida de Bernabé, es que se muestra en la vida del alma, ¿sí? La palabra de Dios empieza a llenar nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Podemos pensar, conocer lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios es. Y el Espíritu Santo domina nuestros sentimientos y nuestra voluntad, nuestra conducta. El creyente ha de perseverar en esa gracia. Pablo, más adelantito, Pablo se está encaminando a explicarnos las razones por las cuales el creyente debe de perseverar en la gracia. El quinto punto del Evangelio de Antioquía. Perseverar en la gracia. Al inicio del capítulo 3, Pablo empieza a distinguir, les dice, oigan, ¿empezaron por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes mismos analicen y contesten. ¿Cómo fue su conversión? Las maravillas que Dios hizo entre ustedes fue porque guardaron la ley o por el oír con fe. ¿Sí? Van a empezar, empezaron con el Espíritu y ahora van a acabar con la carne. Más adelante en el capítulo 5 Pablo dice, si quieren vivir influidos por la carne, es el mal que mora en mí, eventualmente va a resultar en capítulo 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Un cristiano? Sí, un cristiano. ¿Un nacido de nuevo? Sí, un nacido de nuevo. Homicidios, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. El creyente no ha de vivir ahí, ha de perseverar en la gracia de Dios. Lo que sucede en tu vida cuando perseveramos en la gracia de Dios es que lo que se manifiesta en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hacia allá va Pablo en el libro de Gálatas. Y aquí lo empieza a desglosar. Termino diciendo esto. Imposible
vivir en el punto 6 del Evangelio, que es gozo y lleno del Espíritu, imposible sin estar parado en el punto 5, perseverar en la gracia. ¿Quieres ver tu matrimonio con armonía, con paz, con diálogo, con entendimiento, con perdón, con paciencia en la relación? ¿Sí? Eso lo hace el Espíritu. Necesitamos que sus hijos, que nuestros hijos, vean esos padres. Si quieres que tus hijos sean buenos creyentes, guiados por Dios, buenos cristianos, pues no los vas a poder lograr por medio de someterlos a la ley. Yo creo que la próxima semana puedo explicar algo cuando los hijos están creciendo, pero eventualmente ellos van a aprender a perseverar en la gracia de Dios por lo que ven en los papás, la fe y la gracia. Los niños, los abuelos, los solteros, las señoritas, las niñas, nuestros hijos. Si Pablo estuviera aquí, en carne y hueso, nos alentaría a perseverar en la gracia de Dios. Y cuando Él se vaya, si se fuera, no tendría que escribirnos una carta: estoy tan maravillado que apenas acabo de ir, empezaron bien por el Espíritu y están ahora queriendo guardar la ley, caminando en la carne. O recibiríamos una carta de Pablo dando gracias a Dios porque hemos aprendido a confiar en Él y a descansar en Él, conocer su gracia y ver la obra de Dios en nuestras vidas, y ver en nuestros hogares, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, gozosos y llenos del Espíritu. Gracias, Víctor.